Momentos con Dios. La reflexión para el día de hoy está titulada Falsos profetas. Y meditemos en Mateo capítulo 24, verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Unas piedras puestas en un sombrero y con el rostro dentro del sombrero para recibir alguna revelación, es como se escribió el libro de una de las iglesias que actualmente tiene una gran cantidad de miembros. José Smith, quien afirmó haber visto al ángel Moroni y le indicó que tradujera el libro. Supuestamente se trataba de una historia antigua en donde Jesucristo visitó a los antepasados de los nativos americanos y además había enseñanzas sobre la fe que debía tener la iglesia. Bajo esta inusual manera se formó una gran iglesia que con los años ha crecido mucho más. Y además, contrario a las leyes estatales y a la ley bíblica que prohíbe la poligamia, esta iglesia se fundó creyendo esta doctrina. El mismo Smith, considerado profeta, tuvo al menos 40 esposas. La manera de ver en una piedra dentro de un sombrero era muy utilizado en la época de Smith por los adivinos, lo cual es contrario a la Biblia y Dios lo llama abominación. Además, en el día de la muerte de Smith, que estaba en prisión, fue a manos de un centenar de hombres que fueron por su vida, y muchos de ellos fueron esposos a quienes él le quitó sus esposas. No es raro entonces que la Biblia anuncie que falsos profetas y falsos cristos se habían de levantar, y Dios nos llama a tener cuidado para no ser engañados. Se levantaron falsos profetas que engañaron a la gente y llevaron a muchos al desierto. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Pero esa profecía fue dada también para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. Encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsos. Pero predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. La Biblia dice que nos guardemos de falsos profetas, no porque no haya profetas verdaderos, sino para poder diferenciar los unos de los otros. Profetas falsos son aquellos que por sus frutos demuestran una actitud contraria a la palabra de Dios, que dicen o enseñan contrario a las enseñanzas bíblicas. Escribieron y dejaron libros que no armonizan con la palabra de Dios, no merecen nuestra fe ni nuestra devoción. Kathryn Kuhlman fue otra gran predicadora evangelista que en sus giras de sanación hacía tantos milagros y hasta le dijo al presidente Kennedy que no viaje a Texas. Pero el presidente, no haciendo caso, hizo el viaje y fue asesinado. Sin embargo, aunque su profecía se haya cumplido, no indica que haya sido utilizada por Dios, puesto que se la descubrió con robos, estafas y mentiras en sus enfermos sanados. Su ministerio no venía de Dios, sino de otro espíritu. Me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios y que intentarían guiar a otros, y que debido a un concepto equivocado de lo que es el deber emprenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto, habría confusión, que cada uno busque a Dios fervorosamente con su propia cuenta, a fin de comprender cuál es su voluntad para él. Si un profeta no habla conforme a las Escrituras, entonces no es de Dios. Si en su vida hay actos indebidos y contrarios a la ley de Dios, es un falso profeta.
Aunque algunas de sus profecías se cumplan, no indica que viene de Dios, pues Satanás conoce sus propios planes y puede decírselos a quienes él utiliza. Toda práctica de adivinación es rechazada por el cielo, por tanto, no vayamos tras ellos. Amén. Momentos con Dios. Comparte las buenas nuevas. Y no olvides visitar a www.labibliatienerazón.org.